Bueno, qué importante este tema, la verdad, y habrá personas que el día de hoy se puedan identificar muchísimo con este tema, sobre todo David, tú en especial, porque hay personas que han tenido un duelo, sobre todo de sus mascotas, y no se han dado el permiso realmente de llorarlo, no se han dado el permiso de vivirlo. Y hoy justamente hablamos de ese tema, donde hablar de un duelo que a lo mejor nadie valida o que muy pocas personas validan y que se hacen muchísimas preguntas en torno a eso. Inclusive, pues hoy tú escribiste también, no hoy, sino en estos días tú escribiste un libro, hace poquito. Así es. Un ebook que se llama Duelo sin permiso porque precisamente se le conoce como duelo no autorizado a estos duelos que nosotros vivimos con las mascotas. Pero yo quiero empezar hablando de algo bastante interesante, Ofe, y es que en la sociedad moderna, sobre todo en la vida urbana y las parejas o las familias, familias sin hijos, la mascota ha llegado a ocupar un lugar muy importante porque son parte de nuestra vida familiar y muchos son vistos como miembros de la familia. De hecho, empezamos con los hijos peludos o perrunos antes, ahora le llamamos perrijos, gatihijos. Y forma tanto... ¿Ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que, mira, me parece bien interesante esto porque tú los tienes, todavía tienes tus mascotitas. Sí. Yo no tengo mascotas, mis hijos claman y todo el tiempo me piden una mascota. Yo nunca he tenido. En mi casa se decía, no, porque hacen mucho ruido, luego con quién los dejas, luego les tienes que dar... Es como una familia más. Y eso es verdad. Exactamente. Es parte de la familia. Ha ido evolucionando. Entonces la sociedad moderna es una sociedad donde ya no es el perro de afuera, del patio o de la calle, sino es el perro de la casa, claro, dentro de la casa, incluso en la misma habitación y en la misma cama. Tú puedes ver ahora en las redes sociales algo como: en esta casa amamos a mi perro y si usted no quiere a mi perro, pues es como básicamente no es bien recibido aquí. Entonces el perro ha ocupado el perro y el gato están ocupando un lugar central como miembro de la familia, pero además de eso hay algo que hace que el vínculo que se construye con una mascota sea un vínculo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el vínculo que se construye con una mascota tiene 3 características. En primer lugar, es un vínculo sólido, estable y constante. Y eso es completamente diferente del vínculo que se construye con un ser humano. Y claro, con el ser humano te reclama, ¿no? Exacto. El gatito o perrito, ¿no? El vínculo con el ser humano está marcado por juicios, por cuestionamientos y por rupturas. En cambio, el amor y el vínculo que se construye con una mascota es constante. Tú llegas y le encuentras allí disponible y su amor es incondicional. Y algo interesante es que eso hace que se le dé un espacio en la vida emocional del ser humano en momentos difíciles y en momentos agradables. Por ejemplo, una mascota está cuando uno llora y se convierte en un confidente. Muchas personas han vivido su divorcio con un perrito o con un gatito. O han vivido rupturas amorosas o han vivido momentos difíciles de la vida con una mascota. Y además de eso, tiene beneficios como reducen el estrés, la ansiedad, te ayuda con rutinas saludables. Personas que no salían a caminar, ahora salen a caminar con su perrito. Se ven forzados. O van llevando a su gatito en un carruaje o en una mochila. Y además de esto, las rutinas de tengo que levantarme para darle de comer, ¿no? Sacarle. O sea, te implica responsabilidad también. Y vas desarrollando estos valores de responsabilidad, de disciplina y también te vuelves más generoso. Vamos a ver si me convences al final. O sea, he tenido tantas entrevistas, la verdad es que muchos expertos, veterinarios, psicólogos, siempre nos recomiendan lo beneficioso que es esto de tener una mascota. Y yo te cuento, así yo no tengo la mascota, pero vivimos en un conjunto donde cerca están mis suegros y ellos tenían un perrito. Y en el tiempo que yo estaba haciendo una maestría, yo recuerdo que el perrito estaba ahí cerca de mí. Y no era mío, ¿no? Y todos se iban porque tenía muchas cosas que hacer y yo tenía que estar clavada ahí haciendo. Y yo le decía, Coco, solo tú me acompañas. y ahora me haces acordar de algo, Ofi, porque cuando yo hice mi tesis de la maestría, mi perro, nosotros tenemos 2 perros, Schnauzer, y teníamos al Bailey, que es nuestro gatito.
Pero el Lodi, que es el perro, el macho, él siempre estaba conmigo cuando yo hacía la tesis. O sea, yo estaba hasta 3, 4 de la mañana haciendo la tesis y él estaba allí, acostado. Y yo me levantaba, iba a la cama y ahí iba él conmigo. Entonces, él tiene en el agradecimiento de la tesis, tiene su parte. O sea, agradezco a todo el mundo, pero también agradezco a Odi. Exacto, porque fue un compañero fiel durante todas las noches de elaboración de la tesis. Y eso es lo que te iba a decir. O sea, las mascotas han entrado como compañeros en procesos emocionales y procesos psicológicos. Tenemos mascotitas entrenadas para guiar a las personas no videntes. Sí, también. Pero también tenemos, y ahora se les conoce como apoyo, mascota de apoyo emocional. Y nosotros en la fundación tenemos un perrito que acompaña los procesos de la psicología infantil, porque se ha demostrado que ayuda muchísimo en niños con TDAH y en niños también dentro del espectro autista, y en casos de depresión y en casos de ansiedad, porque te ayuda a regular emocionalmente, y el abrazar y el acariciar a una mascota hace que tu cuerpo segregue oxitocina, que es este neurotransmisor de la conexión. Y sabes que una vez también conversando con una veterinaria amiga mía me dice en una entrevista que hay pacientes que están enfermos de cáncer. Sí. O que tienen alguna otra enfermedad renal o algún otro tipo muy grave, y las mascotas les permiten que vayan con ellos al hospital. Sí. Y ellos como que van absorbiendo, inclusive en su cama, ¿no? En su cama de habitación, como que absorben toda esta enfermedad, se enferman y el paciente sana de alguna manera. Entonces, eso dicen que pasa con los gatos también. Ajá, bueno, sí, o sea, ella hablaba de los perritos en especial. A mí eso me asombró, porque cómo es, ella decía, en esa relación de amor con las mascotas, decía ella, es tanto el amor de esa mascota por su dueño que absorbe esa energía, ¿no es cierto? Hay una película, no me acuerdo, ¿cómo? ¿Hachiko o algo? Ah, sí, Hachiko, sí, que dormía en la tumba de su dueño. ¿Era así? Sí, era así. Esperaba, o sea, Richard Gere era la persona que se iba todos los días a su trabajo entre Japón. Ajá. Y el chico le esperaba fuera de la estación de tren. A él le dio un infarto, era un profesor de universitario. Él murió, el dueño murió. Y el chico hasta el último día de su vida estuvo esperando en la entrada. Y hay una estatua, creo, también para Hachiko, sí. O sea, fíjate el vínculo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque precisamente en función del tipo y calidad de vínculo que tenemos con la mascota es el duelo que vamos a vivir. Wow. O sea, el duelo con una mascota es tan complejo como el ser humano, porque no solo pierdes a una mascota, sino que pierdes a este compañero, a este confidente, a este amor presente e incondicional que estaba en tu vida en todos los momentos difíciles, en los momentos bonitos, cuando salías a caminar. Algunos les llevan cuando van a un restaurante, cuando van a un parque, a un supermercado, les llevas de vacaciones, incluso le haces cumpleaños. Entonces, ese vínculo, eso es lo que pierdes cuando muere una mascota. Tenemos unos amigos que se mudaron a los Estados Unidos y que ahorita en este momento le están sacando todos sus permisos, papeles y todo para podérselo llevar, porque ya habían estado algunos meses allá en los Estados Unidos. Y yo veo ahí ese afecto, o sea, son parte de nuestra familia, y ellos nos dicen, es que los niños lo necesitan y nosotros también lo necesitamos. Claro, y son parte de la familia y no abandonas a la familia. Entonces, esto fue lo que me llevó a escribir a mí este ebook. Y por si acaso es un ebook que puedes descargarlo completamente gratis. Bueno, traje el iPad, pero te lo muestro aquí sí, en el teléfono. Por cierto, se llama Duelo sin permiso. Sin permiso. ¿A qué cámara muestro? Está de enfrente. Ok, está de aquí. Ahí está. Se llama Duelo sin permiso. Ya mismo les digo dónde pueden descargarlo. ¿Por qué? Porque, claro, te encuentras con esta complejidad de un duelo bastante difícil de procesar, pero no autorizado. Porque como no es socialmente reconocido, la gente comienza a decirte algo como, pero era una mascota, pero era un gato, o tratan de reemplazarlo rápidamente con buena intención. Yo recuerdo que al día siguiente de lo que Bailey falleció, una amiga muy querida nos escribió diciendo, mira, hay estos dos mascotitas que están buscando hogar. Ustedes en este momento quieren, si quieren darle duelo, ¿no es cierto? Ahora que perdieron a Bailey.
No, te estamos procesando el duelo. Nadie quiere reemplazar a alguien que ha perdido de la noche a la mañana. Tiene su espacio, tiene un recorrido. Hay un duelo que hay que transitar y hay que saber el momento en si queremos o no queremos tener nuevamente otra mascota. Entonces, ¿de qué depende el dolor del duelo? Depende del tipo de vínculo que tú hayas formado, la calidad, el lugar que le hayas dado a la familia. En nuestro caso, Bailey era el bebé. O sea, nosotros somos 4 humanos y nuestros hijos ya son grandes. Una tiene 22, el otro tiene 18 y tenemos 2 perritos que el uno tiene 15 años y el otro 12. El de 15 años ya está cieguito, no ve, pero tiene un olfato magnífico. Entonces, el Bailey llegó para ser el bebé de la casa y él falleció de 3 años. Entonces, nosotros lo tratábamos como el bebé y yo le decía, bebé, ven acá. No decía Bailey, decía, bebé, ¿dónde está el bebé? Y él escuchaba. Entonces, ese lugar que se le dio hizo que dentro de la familia todos sintiéramos profundamente su ausencia, su pérdida, porque para mi hijo, era el gato de mi hijo, para mi hijo era su confidente. De hecho, cuando Bailey murió, una de las cosas que mi hijo dijo fue, ya no voy a tener a quien contarle mis penas. Y lo otro que dijo es, mis noches van a ser frías, porque dormía con el Bailey. Entonces, en cada uno tuvo un lugar, un espacio en su vida, en su corazón, una conexión distinta. Por lo tanto, para cada miembro de la familia, el duelo es diferente. Y este duelo sin permiso o no autorizado tiene que ser reconocido. Eso a mí me llama mucho la atención porque, ¿qué es exactamente eso? Un duelo sin permiso o no autorizado ¿por quién? Por nosotros como sociedad. Por la sociedad. Y sobre todo también esto, ¿es lo mismo o qué semejanza hay entre realmente un duelo de una persona humana de una mascota? Muy bien, me encanta la pregunta que acabas de hacer, porque eso es lo otro que hace que genere que ese duelo se lo viva con vergüenza y hasta con culpa. Y que sea mal visto. Exacto. Ahora, ¿por qué con vergüenza y con culpa? Me pasó a mí. Como psicólogo, Bailey había fallecido, yo seguía trabajando al día siguiente y tenía que atender, recuerdo que tuve que atender a una paciente que había fallecido su mamá. Entonces, obviamente era como, yo no tengo permiso para vivir esto. O sea, no se compara mi pérdida con la pérdida de esta señora. Hasta que comprendí, y que fue parte de mi proceso y es algo que está en el libro, comprendí que no hay que comparar los duelos, porque cada duelo es válido para quien lo vive. O sea, no puedo decir, a ver, ¿qué te dolió más? ¿Que haya muerto tu mamá o que haya muerto tu esposo o tu esposa? Entonces hay personas que van a decir, ay no, el duelo de mi mamá fue mucho peor que el de una pareja. Otros van a decir al revés. Otros van a decir, el duelo de un hijo nunca se supera. Oye, es que yo digo que esas cosas no caben ni la pregunta, ¿no? Es que los duelos son válidos todos y cada uno se lo vive diferente. Cada uno se lo vive diferente. Es Entonces, como decir que a quién amas más, si a tu hijo primero o a tu hijo segundo. Y cada uno tuvo su espacio y el tipo de vínculo. Entonces, esto es una de las cosas que yo aprendí con la que me encontré, porque era un duelo que yo lo llamé culpabilizante y vergonzoso. Me sentía culpable de sentir lo que estaba sintiendo y me daba vergüenza contarle a las personas cómo lo estaba viviendo. Y además que no lo habías vivido anteriormente tampoco. Ajá, entonces, exacto. Entonces, esto es lo primero que yo menciono en el libro. El duelo hay que nombrarlo, hay que reconocerlo. ¿Cómo te diste cuenta otra vez quizá de ese momento vívido, ¿no? Cuando enfrentabas el caso de una de tus pacientes y tu caso. Y luego a ti, ¿quién te trató? ¿Cómo te diste cuenta de, hey, David, lo que está pasando es real? Tómate el tiempo. ¿Te diste un tiempo? Me di un tiempo. ¿O se dieron tiempo como familia? Nos dimos un tiempo como familia para hablar, para hacer rituales, para hacer esto de recoger sus cosas, guardar sus cosas. Pero ¿quién te
hizo como la chispa de decir, hey, No. esto está pasando, No David? no hubo una persona, yo mismo lo fui trabajando, lo fui Ajá. elaborando y por eso el libro a mí me ayudó. O sea, el libro, el Es una escribirlo, catarsis eso. me sirvió como catarsis, escribía, lloraba, desahogaba, pero al mismo tiempo iba poniendo en orden mis pensamientos, iba dándole lugar a mis emociones e iban surgiendo ideas de cosas que yo podía hacer. Y ya voy a contar porque Ajá. justamente antes de pasar a eso, justo anoche me escribe una alumna. Yo soy profe, tú sabes, profe de universidad de maestría. Entonces, los alumnos tienen plazo para entregarme un trabajo hasta mañana. Y justo anoche me escribe una alumna por Teams y me dice, profe, le escribo porque acaba de fallecer mi mascota. Y yo sé que para muchos no es importante, puso ella. Sé que para muchos no es importante y sé que tengo que cumplir con mi tarea y lo voy a hacer. Solamente quiero hacerles saber que emocionalmente no estoy en un buen momento para entregar al nivel que me gustaría entregarlo. ¿Sabes? Entonces, Que se me pone la piel claro. chinita porque y le dijo a un profesor Trato de que ha entender. vivido esto y que lo entiende y mi respuesta fue, lamento muchísimo, de verdad, lamento muchísimo porque yo sé lo que duele perder una mascota y también entiendo que uno no tiene cabeza en ese momento para ponerse a hacer un trabajo como el que he pedido y valoro también el esfuerzo porque es como que la vida sigue, ¿no es cierto? y que ella haya tenido la sinceridad Exacto. contigo, la valentía de decir, no sé cómo lo vaya a tomar mi profe, pero Arriesgándose. me arriesgo y le digo Ujú. y le cuento cómo está mi corazón. Entonces Y yo... me imagino que tú la conoces, ¿no? El contexto de ella, ¿no? Sabes si es responsable o no. Claro, por supuesto. O sea, sé que es una alumna de manera general responsable. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Hay que nombrarlo y hay que reconocerlo Claro. en ti mismo. Independientemente si los demás te dan el permiso o no te dan el permiso, le dan importancia o no le dan importancia, para ti es válido. Y sabes que eso pasa regularmente con muchas cosas en la vida. Hay cosas que para mí son muy significativas, que para otra persona a lo mejor no. Ujú. Y a veces no entendemos y minimizamos nuestros dolores o decimos, no, es que esto es cualquier cosa y el otro cómo lo va a tomar. Entonces yo mismo no me arriesgo a decir cómo me siento frente a esta situación. Porque para mí puede ser muy valiosa y para ti puede decir, ay, Ofelia se está haciendo lío por esta cosilla. O está exagerando. Está exagerando. Bueno, insisto, el permiso te lo das tú, ¿sí? Ok. Si el permiso te lo das tú, es válido para ti y suficiente. Lo segundo, Ofe, Gracias por la aclaración. lo segundo es que hay que hacer rituales. O sea, un duelo necesita un ritual de transición. Cuando perdemos un ser querido, un familiar, pues vamos a la sala de velación, nos acompañan otras personas, recordamos momentos de la persona que ya no está, se hace una misa, un culto y luego viene el ritual de despedida, ¿no? Antes de la cremación o antes de el sepelio. Pero en el duelo de la mascota no. No hay O sea, nada. es como se murió la mascota, entonces vienen a recogerla para cremarla y luego te devuelven la ceniza y no hubo ritual. Terrible, Ujú. terrible. Necesitamos estas transiciones porque las etapas de la vida, las transiciones de la vida requieren rituales. Por ejemplo, te vas a casar, tienes la despedida de soltera, el matrimonio es el paso de un estado a otro. La quinceañera es el paso del niño a mujer, la Ajá, graduación. claro. Ya, lo mismo pasa con las muertes. Entonces, sí necesitas un ritual de transición. Nosotros llamamos a mis suegros, a mis cuñados, mis sobrinos, la novia de mi hijo, nos reunimos, dimos palabras, hicimos recuerdos del Bailey, le enterramos en nuestro jardín, le hicimos un sepulcro, le tiene una piedrita allí con su nombre. Entonces eso fue un ritual para nosotros de ir cerrando esta etapa. Pero a mí me sirvió porque todos los días que yo salía al jardín, hola Bailey, chao Bailey. Y por la noche, generalmente durante el primer mes, era hoy fue un día difícil, hoy fue un día chévere, hoy atendí a tantos pacientes, no sabes cuánto me haces falta, te extraño, porque él entraba todos los días al consultorio y se metía en las terapias virtuales, asomaba allí la cabeza, tanto que una paciente le puso el coterapeuta habitual, el gato psicólogo, ¿no? Entonces, claro,
él entraba todos los días al Escuchaba consultorio. todas las infidencias. Tenía un lugar donde se sentaba y como era un gato bastante sociable y hablaba, era como que conversar después del día de consulta. Él se subía a un sillón que yo tengo donde a veces grabo los TikTok, una silla, perdón, donde grabo los TikToks y era, miau, yo, ¿quieres agua? No, ok. Entonces entraba al baño, le abría, le daba el agua. ¿Quieres comer? ¿Quieres jugar? Entonces como que te respondía. Y había esa interacción que yo entraba a la casa y él entraba conmigo directo al plato. Entonces le ponía comida y todas esas rutinas que uno tiene con una mascota te marcan la ausencia. Porque, oye, David, ¿lo extrañas? un montón. Un montón. ¿Te hace falta en la consulta? Quiero contarte algo. Me hace falta en la consulta y me di cuenta algo esta semana. Quiero contarte algo. Desde hace 15 días tenemos un nuevo gatito en la familia. Sí. Se llama Chester. En el libro yo tengo un capítulo donde digo ¿cuándo estás listo para adoptar? El Bailey era gato de mi hijo y bueno, mi hijo ya estaba en el punto de querer. Y con mi esposa, últimamente, en estos últimos meses. Y con mi esposa dijimos, ok, chévere, vamos a traer un nuevo gatito. Y bueno, llegó Chester. Pero para mí, yo todavía no estaba listo. Yo todavía no, porque para mí era, Dios mío, lo estoy traicionando al Bailey. O sea, yo todavía no estaba listo y ahí en el libro te digo cómo saber cuando estás listo. Ok, hay que leerlo. ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Fue a Chester? El libro. En la página web www.davidjaramillo.org. Ahí entras y ahí vas a encontrar un recuadrito azul que dice ebook Duelo sin permiso. Ahí das clic y lo puedes descargar. Y sabes que yo he escuchado a personas que dicen, como ya perdí mi mascota, ya sea mi perrito, mi gatito o la mascota que hayan tenido, dicen, nunca más voy a tener un perro, nunca más voy a tener una mascota porque no quiero otra vez volver a sufrir ese dolor. Sí. Se parece mucho con las relaciones, ¿no? A veces también. Sí. Y está bien, es válido. Mi mamá es una de ellas. Mi mamá tenía un Golden Retriever y cuando falleció, porque era muy pegado a mi papá, cuando falleció mi papá, al mes falleció el perrito. Ahí está. Sí, exacto. Al mes falleció el perrito. Y mi mamá es una de las personas que dice, no, yo ya no quiero. Y está bien. Porque es como dos fallecimientos Fueron seguidos. Dos duelos seguidos para ella. Y ahora que está viuda, pues también tiene, después de algún tiempo, ¿no? Esta libertad de salir, de ir a un lado, de ir al otro, de viajar. Entonces es como, por un lado, no quiero volver a ese mismo dolor, pero por el otro lado, mantener un poco su libertad. Y está bien, es válido para cada quien. Si estás listo y quieres volver a hacerlo o si no quieres hacerlo. Entonces es reconocer el dolor, hacer rituales, luego el legado. Por ejemplo, el libro es un legado, ¿ok? Podemos tener, mi hijo se hizo un tatuaje, tenemos ahí sus fotos y su cadena con su AirTag. Entonces, esto va quedando y cómo va trascendiendo, porque una de las cosas interesantes que me pasa ahora, como algunas personas han descargado el ebook y lo han leído, me escriben y me dicen, no tienes idea de cómo lloré con tu libro de principio a fin, porque ya estás dando espacio a tu dolor. Y tengo pacientes que hacen duelo de sus mascotas y que toman terapia. Tengo una paciente ahora que vivió con su perrita 16 años solamente las dos. Y claro, empezó a desarrollar ataques de pánico porque no podía manifestar su dolor. O sea, la gente le decía algo como, ya estaba viejita, ya tenía 16, está bien que descanse. Sí, pero son 16 años. 16 años. Entonces, o sea, está bien llorar, ¿no? Porque creo que ese permiso, como tú bien dices, no nos lo damos nosotros y sobre todo pensamos que van a decir, ay, qué exagerado, como todo lo que tú me estás contando, ¿no? Que le hicieron un ritual. Cada persona tendrá sus diferentes cosas que hacer. ¿Crees que también haya personas que digan, no, yo hasta que lo enterré ya ahí se acabó todo? También hay personas así porque dependen del lugar. O sea, si es alguien que ha tenido sus mascotas en la terraza o en el patio, obviamente no hizo ese vínculo, ¿no es cierto? Insisto, el dolor va a ser en función del espacio que ocupó en tu vida y el título o el lugar que le dice tu familia, ¿sí? Una cosa es mi compañero o mi compañera de vida y otra es mi hijo o mi hija. Recuerdo a una persona soltera ya de algunos años
y tenía su perrito, era su hijo, y tú ibas a su casa, tenía todo un cuarto, tenía en la sala un tremendo cuadro del perrito, iba a todos lados, Oye, era pero, su hijo. Y eso no es demasiado, porque también hay una Pero diferencia. en psicología se le entre- llama sublimar, o sea, es más o menos como todo este amor que podía haberle dado a un hijo, ahora se lo doy a una mascota, ¿no? Canalizas esta energía. Pero No sé, no, es como, bueno, yo hablo otra vez desde el punto de vista de no tener mascotas. El otro día había un señor que llevaba un carro de estos como motorizados, que son ahí llevaba su costosos, y mascota. ahí llevaba su mascota, ¿no? Yo decía, es que Ofe, tanto dinero para la Ofe, mascota. Ofe, Yo sí tú, me hace tú y extraño. yo tenemos hijos. Sí, eso sí. ¿Ok? Pero quiero que pensemos un momento en una persona que no tiene ni pareja ni hijos y que todo lo que tiene de compañero es una mascota. Llega a su casa, habla, le da de comer, conversa, se van a la cama, se despierta. Claro, O sea, perder es perder un compañero de vida. es verdad. Es un duelo muy profundo y válido. Ujú. Y lo mismo pasa con parejas que le dieron el lugar de hijo. Entonces le compran su coche, le compran ropa, este motorizado. Hay gente que ha dejado fortunas de herencia a un perro o a un gato. Sí. Entonces depende de este vínculo que se construye. Y uno desde afuera no quisiera que a uno le hubieran dejado esa herencia o le hubieran prestado ese carrito motorizado. Ajá. Porque son caros, tú sabes lo que cuestan eso, Totalmente. no es algo económico. Entonces también uno se asombra muchísimo de eso, pero no conocemos la vida de la persona. Ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que se siente como culpable? Tú estabas hablando de eso y creo que yo te corté, de la culpa, de que no puedo, como que no me siento bien, siento que está mal yo poder expresar todo esto. Lo que yo le diría es: tu dolor es válido. Nadie tiene que darte el permiso para sentirlo ni para vivirlo. No hay razón para sentir culpa porque no has hecho nada malo, ni estás haciendo nada malo, ni vergüenza de contarlo. Puedes decidir, eso sí, cuáles son las personas significativas e importantes que pueden entender este dolor y con quién puedes compartirlo. Pero con el tiempo, tú y yo vamos construyendo un espacio donde el dolor por nuestras mascotas sea reconocido, sea nombrado, sea valorado. Quizá hoy muchas personas están escuchándonos, viéndonos y llorándonos también, porque traerá muchos recuerdos Sí. estos momentos que han sido muy importantes y que no lo pudieron llorar. Pero yo creo que hoy es el tiempo de poder hacerlo, de saber que es parte de la familia, que ese dolor es válido, que es reconocido por nosotros. Así la sociedad no lo reconozca, pero es reconocido por quien lo vive en este momento. Y eso es suficiente. Es suficiente y que es necesario transitar ese duelo. Y si necesitas ayuda, lee este libro, consulta a David también. ¿Y dónde lo encontramos nuevamente, David? En mi página web www.davidjaramillo.org, aquí aparece la página web, ingresas y a un ladito hay un recuadro, ahí dice ebook Duelo sin permiso. Das un clic y tienes que poner tu correo para que te llegue. Me encantaría que nuestros amigos puedan escribirnos por ahí en nuestro YouTube, como siempre sale este programa, por si todavía tú sigues llorando o extrañando a alguien que has perdido, sobre todo a una mascota, porque eso es parte de sacar también aquello que todavía sigue doliendo ahí en el corazoncito. Gracias y ánimo. Síganos. Ánimo y felicidades por Chester. Por Chester. Gracias.